Semana polémica para el gobierno, del enfrentamiento con Domingo Cavallo, de Milei con Domingo Cavallo, al gran debate en torno al dólar, al atraso o no y a la devaluación necesaria o no. Se discute el ancla fiscal, el ancla monetaria, discusión técnica, pero que bueno, los argentinos la hemos tomado también en la mesa de conversación más personal, que vamos a tratar de desandar. ¿Qué diferencias tiene el plan actual con la convertibilidad a partir de las críticas que Milei le ha hecho al exministro Domingo Cavallo? Y lo vamos a hacer de la mano de uno de los argentinos que mejor conoce los procesos económicos y los planes de estabilización, y también además que ve la Argentina desde Wall Street, donde ha desarrollado también una vasta carrera. Me refiero a Guillermo Mondino, que está en New York contestando y participando en la repregunta. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar hoy en la repregunta. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, como les decía, Guillermo Mondino tiene una vasta experiencia en el terreno económico, es economista por la Universidad de Córdoba y es doctor en economía por la Universidad de Yale. Actualmente es profesor de la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia. Ha sido profesor en Yale y en Chicago y en universidades como la Universidad de Italia y San Andrés en la Argentina. Participó de gestiones económicas, fue secretario de Finanzas en 2001 y en el mundo de Wall Street ha estado también en posiciones muy relevantes en el Citi, en Barclays Capital, analizando, jefe de mercados emergentes, particularmente en el Citibank, y jefe de investigación en América Latina en Barclays Capital. Guillermo, hay mucho para conversar, para darle precisión a este debate que se ha vuelto tan sensible, ¿no? La Argentina tiene crisis económicas recurrentes y el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para salir de esas encerronas. Pero un año de gestión económica no alcanza para encontrar la salida definitiva. Entonces se dan estos debates, ¿no? El año pasado el debate era si la inflación iba a poder avanzar acompasadamente, había discusiones, uno de ellos quien ponía en duda esa posibilidad era Domingo Cavallo, hubo tensión en ese sentido con el gobierno y ahora Domingo Cavallo ha explicitado muy tajantemente los problemas según su perspectiva, del atraso cambiario, del dólar atrasado. Del otro lado, Milei, que tanto valoraba la convertibilidad, empieza a sembrar dudas sobre los éxitos de ese plan de estabilización. Entonces, pretendo plantearte preguntas que aclaren esas dos panoramas, tanto el pasado como el presente. En relación a la convertibilidad, uno de los temas de debate esta semana fue si hubo déficit o no. ¿No? ¿Qué lugar tuvo el ancla fiscal y qué tipo de ancla fiscal tuvo la convertibilidad? ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece que es un debate que a veces mezcla la política con las cuestiones más técnicas. Si uno lo remite a las cuestiones técnicas, la verdad es que las diferencias en esa dimensión son relativamente modestas. El comienzo de la convertibilidad fue con un superávit primario bastante similar, en todo caso en el primer año un poquito más bajo, pero en promedio en los primeros años bastante similar a lo que hemos observado en el primer año del programa de Milei. Entonces, ¿Cuánto es el programa 2024? ¿Qué superávit tuvo? Y esos primeros 1,8 años, fue perdón, sí. 1,8 fue el superávit del 2024 que logró la administración de Milei y el superávit primario del 2000, perdón, del 91 cuando se lanza la convertibilidad fue de aproximadamente el 1%. Entonces, la verdad es que luego en 92 el superávit primario de la convertibilidad fue de más del 2%, mientras que el presupuesto, que en definitiva no lo tenemos, pero el presupuesto que se presentó allá por marzo marcaba para este año 1,4%. Entonces ellos Milei está apuntando a un superávit primario más bajo que el que tuvo la convertibilidad en el segundo año, tuvo uno un poquito más alto que el que tuvo la convertibilidad en el primero. La verdad es que ambos programas tuvieron un ancla fiscal
razonablemente potente en esa dimensión. Así que yo no haría hincapié, si yo fuera el presidente, no haría hincapié en ese condimento. Es cierto que la Ahora, Contraloría luego de, tiene un problema fiscal hacia el final. sí, Sí, déjame preguntarte esto para seguir dándole precisión. ¿El ancla fiscal de la convertibilidad tuvo que ver con el proceso de reformas y privatizaciones? Sí, claro, tuvo que ver con Ujú, muchas cosas. Hubo la convertibilidad hace, bueno, no nace de un repollo, digamos, había habido una cantidad de política económica que se había llevado adelante. De hecho, en el año 1990, Herman González hace un ajuste fiscal muy fuerte, ujú, eh, montado sobre el cual luego viene la consolidación que hace Caballo. Entonces tenés la consolidación fiscal que hace Caballo. Esa consolidación fiscal tiene una reforma del Estado profunda, grande, importante, tiene privatizaciones, tiene cambios tarifarios que resuelven problemas de precios relativos y elimina subsidios. Y también tiene otro componente muy importante, elimina muchos impuestos de ujú. entrada. Después quiero ir ahí, pero me quiero quedar en la parte del recorte, de lo Hubo en que... aquel momento algún debate sobre si los recursos de las privatizaciones debían o no ser computados como parte del superávit primario, y esto generó algún debate con el Fondo Monetario, pero que eso no es muy distinto a si los recursos extraordinarios por el blanqueo y la aceleración de bienes personales debían o no ser computados como ingresos del año del 2000, del 2024. Es ujú, decir, bien. acá ya nos metemos en cosas minucias de los programas para ir discutiendo si era más genuino o, no menos, o menos genuino un ajuste fiscal que el otro. Lo que yo digo es que ancla fiscal tuvieron ambos programas. Bien, ahora, Guillermo, hay una crítica que se le suele hacer al proceso de convertibilidad y explicar por qué termina yendo hacia una crisis a fines de los 90, que es que empieza a haber déficit fiscal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a partir del año 94 Argentina pasa una reforma previsional muy fuerte. Esa reforma previsional genera un problema de desfinanciamiento por la transición hacia del sistema que teníamos de reparto hacia el sistema de capitalización, y Ujú, ese desfinanciamiento se prolonga un poco en el tiempo. También, para ese entonces, Argentina introduce una gran reforma que es la descentralización del gasto, transfiriéndole a las provincias bien. mucho gasto educativo y de salud, y en esa descentralización eh, también que tenía como objetivo hacer parte del ajuste fiscal del gobierno nacional y transferirle las responsabilidades de estas cosas a las provincias. Esa descentralización también trae un aumento del gasto consolidado que genera un aumento del gasto en las provincias. Todo esto en el 95 genera, en la crisis del tequila, se transforma en una crisis fiscal muy grande, particularmente para las provincias. El gobierno nacional tiene que apoyar a las provincias y ahí comienza a ponerse presión sobre la situación fiscal. Ujú. Luego tenemos el intento de reforma de la reelección, donde el gobierno central hace más transferencias a las provincias. Y tenés una cantidad, tenés un problema de nivel de actividad al final, producto del atraso cambiario, que eso genera una caída de la tasa de crecimiento de la recaudación con gasto muy predeterminado. Entonces, hay toda una cantidad de cosas que se van generando dinámicamente a lo largo del proceso de la convertibilidad. Pero el punto es que nosotros llevamos solo un año del esfuerzo de Milei y nos falta, y la convertibilidad duró 10. Entonces no podemos comparar el primer año del esfuerzo de Milei con el último año de la convertibilidad. Debemos compararlo con el primero o el A segundo. ver si entiendo. Lo que vos decís es que el presidente Milei, en los cuestionamientos que le hizo a Caballo y al plan de convertibilidad, está comparando su primer año de gobierno con el último año más crítico de la convertibilidad, cuando debería comparar primer año contra primer año. Correcto, Ujú, exactamente. Debería comparar primer año contra primer año porque nosotros no sabemos hacia dónde vamos en lo fiscal con este programa. Para empezar, el año pasado tuvimos 1,8 de superávit primario y este año ya bien. apuntamos a 1,4. Es decir, vamos aflojando. Ujú, Además de eso, el gobierno ya ha anunciado ajustes fiscales, por ejemplo, la reducción de retenciones. Muy necesaria, por cierto,
Pero ¿por qué es tan necesaria? Porque hay que compensar atraso cambiario o al menos, no lo llamemos atraso cambiario, una apreciación del tipo de cambio real. Guillermo, quiero que nos detengamos ahí para profundizar todavía más el punto anterior, porque el tema del atraso cambiario quiero ir más específicamente. A lo largo de esos 10 años, la convertibilidad en términos de inflación cero se mantuvo. Efectivamente, la convertibilidad se mantiene una inflación muy baja, de hecho, cercana a cero durante el periodo final, digamos, a partir del 2008. Ujú. eh, pero conjuntamente con eso también fue un proceso muy difícil en términos de nivel de Ah, actividad. perdón, ¿a partir de qué año dijiste? ¿2008? No. 2008, en el 2008 Argentina logra una 2000, inflación de cero. Perdón, 2000. 98, perdón. En Ok. el 98 Argentina tiene una inflación de cero. Ujú. ¿Cuánto tiempo le lleva a la convertibilidad? Porque he escuchado y he leído a algunos analistas que decían que a los 4 meses de iniciado el plan de convertibilidad, la inflación ya había bajado a cero. No, a cero no baja, tarda mucho en llegar a cero, Ujú. eh, pero bajó muy rápidamente, muy fuerte. Eh, es cierto, ha tardado más en el programa de Milei, pero yo diría también da la sensación de mirando los números para adelante que en los Ujú. próximos meses vamos a tener una inflación probablemente igual o menor que la que tuvimos en la convertibilidad en el segundo año. Así que yo no Bien. haría un gran hincapié en la velocidad de colapso, sino diría son muy parecidas la forma en que bajan las dos. Bien. Guillermo, otro tema de debate es si se subieron o no, si se bajaron o no impuestos, o si subieron o no impuestos comparado el plan de Milei con el plan de convertibilidad. ¿Cuál es tu análisis? Sí, claro, ahí hay una diferencia importante. A ver. Eh, en ese sentido, sí coincido que Domingo Cavallo, cuando asume, él asume con una visión de una cantidad de reformas muy agresivas y esa reforma es la primera, más importante, que genera un conflicto, de hecho, con el Fondo Monetario, es la de la baja de las retenciones al campo. Ujú. Eh, entonces se elimina el impuesto al cheque, se bajan las retenciones al campo de entrada, muy agresivo en la reducción de impuestos. Eh, Es decir, cuando planteas que hay una diferencia importante, esa es una diferencia en términos de rebajas de impuestos mucho más potente en ese primer año de la convertibilidad. Mucho más jugada, sí, Ujú. mucho más jugado en eso. El presidente Milei en ese sentido y el equipo económico han sido más fiscalistas y más cautelosos de preservar la situación fiscal. También es cierto que la credibilidad con la cual arranca el gobierno de Milei es mucho más baja que la que tenía el gobierno de Menem, que tenía más apoyo político en el Ujú. Congreso, etcétera. Entonces, las necesidades son diferentes. Y hay eh, otro tema, Guillermo, en relación a la credibilidad. El gobierno de Milei arranca con un legado de falta de credibilidad, de responsabilidad de gestiones anteriores en sus endeudamientos que todavía el menemismo no padecía. no tan grave. Sí Ujú. tenía problemas de credibilidad porque veníamos ya de varios años donde había habido serios problemas en el sector público, pero el presidente Menem había tenido un año y medio, casi 2 años de gestión, tratando de poner en caja la situación fiscal, iniciando las privatizaciones, había iniciado un proceso de reformas que ya le daban algo más de Claro. credibilidad que la que tenía Milei en el momento cero. Entonces Milei Ujú. tuvo por necesidad que atender el ajuste fiscal y hizo algo que se le había demandado a Macri en la gestión Macri, que fuera mucho más contundente en lo fiscal de entrada. Claro. eh, y en esto, la verdad que no se le puede quitar mérito al gobierno de Milei, que con mucha valentía, mucho coraje político, encaró un ajuste fiscal muy importante y creo que el consenso es darle crédito por eso. En ese Ujú. sentido, reconoció las limitaciones y actuó.
Bien, ahora la cuestión aquí es este segundo año, ¿no? Esa ancla fiscal tan subrayada por el gobierno en el primer año sigue adelante y el gobierno dice que el tema del tipo de cambio, la devaluación, no es una variable que vaya a usar como política de contención de la inflación en este año y sigue sosteniendo que el ajuste de distintas maneras y aumentar la productividad de la Argentina vía baja de impuestos y vía baja del costo país va a ser su visión general. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema del tipo de cambio? Bueno, a ver, yo coincido con una parte de los argumentos del equipo económico, que es muy difícil saber cuál es el tipo de cambio de equilibrio y a dónde debería estar el tipo de cambio de Argentina en este momento. Por cuestiones argentinas y por las cuestiones del mundo internacionales, Trump sobre todo. Claro, Ujú, ahora es muy difícil saber debería ser ese nivel del tipo de cambio ujú, y, efectivamente, pero lo que es inconsistente es que el gobierno argumenta que es muy difícil saber cuál debería ser el nivel del tipo de cambio y luego fija el nivel del tipo de cambio. ujú, Entonces, ¿en qué quedamos? Si no podemos saber cuál es, ¿cómo lo fijás? ¿Por qué fijás ese nivel del tipo de cambio? ujú, Entonces, y además fija una tablita de devaluación que no toma en consideración ninguno de los otros elementos que son centrales a la hora que conocemos ya de la teoría y de la práctica, y son centrales a la hora de determinar si un tipo de cambio está más o más cerca o más lejos del equilibrio. Por ejemplo, cuáles son los precios relativos internacionales, cuáles son los precios de exportación y los precios de importación. ujú, Eh, por ejemplo, qué está pasando en Brasil, donde es nuestro principal mercado de exportación, o qué está pasando en la economía americana. Ayer el presidente Trump anuncia que va a imponer tarifas y no va a exceptuar a la Argentina de estas tarifas al acero y al aluminio. ujú. Eh, los otros países del mundo, las monedas responden depreciándose. México, Canadá, China, cuando se les anuncian las tarifas, las monedas se deprecian. En el caso argentino, estas cosas ocurren y nosotros nos mantenemos a rajatabla con un tipo de cambio que se mantiene firme. Entonces, si bien no sabemos cuál es el nivel de equilibrio, mantenemos un nivel arbitrario del tipo de cambio. Y Bueno, pero entonces, entonces en todo caso, ese es el punto de la discusión. claro, esa disyuntiva, entonces es el tema de el tipo de cambio, de evaluar o no, para teniendo en cuenta los precios de los otros países, dado el contexto internacional. Es decir, los otros países están efectivamente devaluando, depreciando su moneda para poder resistir al nuevo orden fijado por las tarifas de Trump. Ahora, si es la disyuntiva es que no se sabe y que esto distorsiona todo, es una decisión discrecional que tiene que ver con, o sea, no queda otro que la discrecionalidad. Entonces, la decisión que está tomando el gobierno es aceptable dentro de esa discrecionalidad. A ver, eh, yo ahí tengo una pequeña diferencia con lo que vos dijiste. A El ver. gobierno perfectamente bien podría dejar el tipo de cambio que flote, Ujú, que se le determine en el mercado, que no sea responsabilidad del gobierno, que sea responsabilidad del mercado determinar cuál es el nivel de tipo de cambio que encuentre un equilibrio. Y fijar las reglas de juego en las cuales va a funcionar ese mercado para que la moneda encuentre su lugar, a dónde debe ir. ujú, El gobierno tomó la decisión que, si bien es un gobierno libertario y un gobierno que cree en general en el mercado, parece creer en el mercado en todos lados, menos en el mercado cambiario. ujú. Entonces, al no creer en el mercado cambiario, el gobierno fija un nivel de precio, Sí, fija un tipo de cambio. sí. Entonces, fija ese tipo de cambio y con ese tipo de cambio que ha fijado el gobierno, encima lo fija de forma tal, porque, ahora, ¿por qué fija ese tipo de cambio? Bueno, porque el gobierno tiene otra prioridad de política económica hoy. Y esa prioridad es la baja de la inflación. El gobierno tiene Ujú, como prioridad absoluta sí. lograr que la inflación baje porque es su elemento, su instrumento político para llegar a las elecciones. Y controlar el precio del dólar es controlar el precio central o uno de los precios centrales de la economía argentina para mantener baja la inflación. ¿Esa es la lógica?
esa es parte de la lógica. Y la otra es que al controlar el precio del dólar, anclas expectativas. Y entonces, al anclar expectativas, logras que los ajustes de precio no tomen en cuenta expectativas de fuertes devaluaciones futuras o de saltos cambiarios futuros. Entonces, el gobierno se aferra a que quiere bajar la inflación y dice, bueno, la voy a anclar a la inflación con un superávit fiscal significativo y con esta política cambiaria. Esas son las dos grandes anclas que utiliza el gobierno. Luego utiliza otras anclas secundarias, como son los ajustes tarifarios, que a veces difiere para que no le impacten sobre la inflación, los ajustes salariales, etcétera. Pero las dos anclas centrales son el superávit fiscal y el cambiario. Claro, entonces se empiezan a generar inconsistencias en el funcionamiento del sistema, en parte porque hasta ahora el gobierno no ha conseguido que converjan los aumentos de precios lo suficiente a la meta de devaluación. Y entonces se va generando un cambio muy importante de precios relativos, particularmente precios de servicios a precios de bienes. Se va encareciendo el salario en dólares para la producción y esto va afectando a las empresas exportadoras. Y además se va generando un problema adicional, que es que esta percepción de transitoriedad en el programa. ¿Qué es esa percepción de transitoriedad? Que viene de alguna forma asociada al hecho de que sabemos que el cepo tiene fecha de expiración. Sabemos que el cepo se termina en algún momento. El presidente Milei dijo que a partir del 1 de enero del 2026 no va a haber más cepo. Entonces, tenemos ya esta expectativa de que el régimen cambiario va a cambiar. También tenemos la expectativa de que el blanqueo termina hacia fines de año, es decir, la obligatoriedad de tener los depósitos en dólares en los bancos también termina hacia fin de año. Tenemos transitoriedad en un conjunto de medidas económicas que van van influyendo en la forma que la gente percibe este programa. Y entonces, esa transitoriedad genera incertidumbre sobre a dónde vamos, qué es lo próximo, a dónde va, cuál es el próximo paso. Y ese próximo paso genera impacto sobre las expectativas actuales. Y entonces, no hay, al generar impacto sobre las expectativas, eso empieza a generar cambios en las decisiones. La gente dice, bueno, voy a viajar ahora porque no sé si voy a poder viajar el año que viene. Y voy a consumir ahora porque no sé si el año que viene voy a poder consumir. Porque es un problema que esas decisiones se concreten, se anticipen y se concreten ahora. Claro, y eso, bueno, es un problema porque te va generando un problema de balance de pagos grande, la cuenta corriente se va haciendo deficitaria, la cuenta de viajes va expandiéndose, el consumo comienza a subir, lo cual es bueno, pero sube hoy porque el año que viene probablemente baje y entonces generas volatilidad en el consumo cuando lo que querríamos es que fuera una senda muy suavecita de crecimiento. Eh, entonces, generas precios más altos hoy que te van quitando competitividad a la hora de exportar y de desarrollar mercados en el exterior. Hace 2 años todos los chicos argentinos querían conseguir un trabajo remunerado en el exterior y bueno, hoy ya no es tan rentable conseguir un trabajo remunerado en el exterior, entonces Pero eso no es algo bueno, eso no sería algo bueno para la Argentina, para los chicos que se quieren quedar en la Argentina. es bueno que no se vayan al Claro. exterior, no es tan bueno el hecho de que no se estén forjando en una tarea competitiva internacionalmente. Quiero detenerme ahí, Guillermo, para hacerte 3 preguntas finales. Una sobre el salario real. Uno de los argumentos que tiene fuertes, que sostiene el presidente Milei, es que devaluar es licuar los salarios reales y eso atenta contra los ciudadanos y él no lo va a hacer. Vos estás planteando algo, estás haciendo un análisis que refrenda de alguna manera ese argumento. Los salarios reales están altos. El problema es que sean salarios reales altos con todas las distorsiones que vos planteás y no salarios reales altos por una economía competitiva? Exacto, ese es el problema. El problema no es que los salarios reales sean altos, el problema es que son altos relativo a la productividad y relativo a las decisiones posibles y a la capacidad de sostener lo que tiene la economía. La economía debería aspirar a que los salarios vayan mejorando gradualmente a medida que la productividad va creciendo en la economía. Entonces,
Hoy la suba de salarios reales o los salarios en dólares hacen una presión importante en los sectores que no pueden ajustar sus precios porque son sectores exportadores. Y entonces empezamos Claro, a tener problemas de nivel de actividad. bien. Y déjame que me detengo un segundo en otro concepto. El presidente dice, con ancla fiscal resuelvo todos los problemas. El presidente y sus ministros dicen, con ancla fiscal resuelvo todos los problemas. Yo les quiero recordar que Chile en el año 82 tenía ancla fiscal, tenía una situación fiscal muy buena y sin embargo tuvo una mega crisis. Y la Ujú, crisis de Chile se da porque las empresas no pueden pagar las deudas, esto genera una crisis bancaria y la crisis bancaria se termina traduciendo en un problema en la economía. Entonces, yo no digo que se vaya a repetir en la Argentina, lo que digo es que el ancla fiscal sola no alcanza para generar un país nuevo. Esa ancla fiscal tiene que ser creíble, tiene que ser de mediano plazo y junto con esa tiene que venir una serie de otras reformas que ayuden a la economía a ir avanzando. Y parte de esa reforma es hacer que todo esto sea percibido como permanente. ujú. Todavía hay mucho tufillo a transitoriedad lamentablemente, y eso, a mi juicio, conspira contra, en parte contra el éxito, porque se va generando, se traduce a precios, esos precios se traducen en atraso cambiario y en una dificultad mayor para el programa hacia el futuro. Y si el Además, gobierno no algunos, devalúa, sí, y si el gobierno no devalúa, que es lo que nos dice el presidente Milei que no va a hacer, hay que desandar esa apreciación cambiaria real y esos salarios reales altos el año que viene. Y la forma que hizo la economía lo desanda es con bajo nivel de actividad, con desempleo y con mm, dificultades. Entonces, la verdad es lo que nos pasó hacia el final de la convertibilidad. Es la lección del final de la convertibilidad. Querer ajustar la economía vía una baja de precios y de salarios y ajustes de empleo termina siendo muy costoso. Y entonces, eso creo yo es lo que el gobierno debería internalizar. bien. Estamos creando una condición que es insostenible y por lo tanto, cuando la economía sola nos devuelva a la sostenibilidad, va a ser muy doloroso. Entonces hay que actuar con la política económica hoy para traernos, para volver atrás la economía de esa insostenibilidad. Guillermo, la última pregunta. Hubo una suba contundente y, por otro lado, cayeron las acciones y los bonos argentinos. Wall Street está mirando con preocupación. ¿Estas decisiones del gobierno tienen que ver con el impacto de lo que se presupone que puede suceder con la política de tarifas de Donald Trump en las economías del mundo, también la Argentina? Yo diría que hay un poquito de todo. Ujú, Yo no detecto todavía una preocupación muy de fondo con Argentina. Sí detecto un cambio de estado de ánimo, del humor con respecto a Argentina. Argentina el año pasado fue el país mimado por Wall Street, todo el mundo estaba deslumbrado por lo que estaba pasando. Este año ha salido de foco, este año estamos más bueno, ahora tienen que demostrar, ahora ujú, tienen que devolverle competitividad a la economía, eso van a ser situaciones difíciles, hay que salir del cepo, hay que hacer reformas, hay que lograr un acuerdo con el fondo, hay muchas cosas que todavía tienen que ocurrir y que el mercado está esperando ver para volver a congraciarse con Argentina. Mientras tanto, el mercado está en administrar las posiciones que tienen, no está en comprador neto, sino en administrar las posiciones que tiene. Y yo creo que eso es un poquito lo que está pasando. Estamos ujú, transitando un momento, no donde haya desilusión o preocupación, estamos transitando un momento donde lo que hay es una actitud de esperar al gobierno a que haga ujú, sus reformas y el mercado se había pasado un poquito de vueltas antes con unas fuertes subas en el año 2024 y ahora se está normalizando. Así que ujú. yo no creo que haya allí una señal de alarma. Bien, y la última cuestión. Domingo Cavallo es uno de los economistas argentinos con más influencia en el debate global, muy respetado por algunos sectores. ¿Cómo cayó este enfrentamiento del presidente tan dirigido a Cavallo? Mal. Eh, y sobre todo
cae mal porque el presidente parece dinamitar las alianzas. Eh, Ujú, entonces, la alianza con Macri no parece haber prosperado o mantenerse. La alianza el apoyo con gente como Domingo Cavallo, que lo sigue apoyando, pero que fue defenestrado públicamente en una ujú, forma injusta. Tampoco. El apoyo de los economistas, que en general todos creemos que le reconocemos muchos méritos a lo que se ha hecho en los últimos años, con el gobierno confrontando continuamente, con este mote de mandriles y qué sé yo, gratuito, porque en definitiva no logra absolutamente nada. Todas estas cosas, esta agresividad del presidente va erosionando las alianzas y esto va generando eh, eh, cierta sensación de que le cuesta construir una alianza política, las alianzas políticas necesarias para manejar la economía argentina. De todas ujú, formas, no es el único que usa ese estilo. Hay muchos políticos en el mundo que usan ese estilo ujú. y evidentemente ha sido redituable para ganar elecciones. Eh, Resta ver si es redituable para conseguir mantener programas de mucha disciplina económica como es necesario en el caso argentino a lo largo Ujú. de los próximos 4 años. Muchísimas gracias, Guillermo Mondino, por estas precisiones y ese análisis en profundidad para despejar un poco, separar la paja del trigo de tanto debate que hay en la Argentina. Te agradezco mucho por estar en la repregunta. Gracias a todos por estar en la repregunta. Gracias a vos, muchas gracias.